Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 302, Un manojo de un cocinero. Otro pesado suspiro rompió el silencio. ¿Podrías dar un descanso ya? ¡Caramba! Fruncí el ceño con fastidio, lo que me valió una mirada preocupada de Nicola. Estoy bien. ¿Podrías lavar el pollo? Durante los últimos días, una atmósfera pesada se cernía sobre la cocina que hacía incómodo decir o hacer casi cualquier cosa. Le di instrucciones a Nicola y luego miré al responsable de la incomodidad. Era Hugo, encorvado con los ojos muertos mientras removía una olla. Es decir, entiendo que esté deprimido, pero vamos. Nuestros problemas empezaron cuando la empresa Otmar vino a pedirnos que ampliáramos la carta del restaurante italiano. Querían al menos una nueva receta para el verano, cuando recibían más clientes de fuera de la ciudad. Normalmente le habríamos pedido a Beno que hablara con Lady Rosemaine por nosotros, pero iba a estar dormida un año más. Fran los había rechazado rápidamente y les había dicho que pensaran en algo por sí mismos, pero Todd, el cocinero del restaurante italiano, no había conseguido pensar en ninguna buena idea. De hecho, cuando Hugo había vuelto a su casa en la ciudad baja, Todd se había aferrado a él entre lágrimas preguntándole si sabía algo de las recetas de Lady Rosemaine que pudiera compartir. Incapaz de rechazar la petición de un antiguo compañero de trabajo, Hugo se puso a pensar en nuevas recetas. Pero mientras tanto, la compañía Otmar determinó que Todd no podía encargarse de esto por sí mismo, y por eso le pidieron a Lizzie, la cocinera personal del maestro del gremio, que también pensara en algunas. No sabía lo que había pasado entre Hugo y Lizzie cuando fue al restaurante italiano a contarle a Todd sus nuevas recetas, pero sí sabía que se había organizado una competición cuando volvió. Se iban a batir en duelo, y el que hiciera la mejor receta utilizaría la suya en el restaurante. A Lady Rosemaine le gustaban las comidas bastante raras, así que incluso con un contrato mágico que limitaba las recetas que podíamos compartir, Hugo y yo teníamos muchas ideas de nuestro tiempo de trabajo como sus cocineros personales. Así que decidió desafiar el concurso, con una receta original nuestra que a ella le había encantado. Sin embargo, acabó perdiendo ante Lizzie. Desde entonces, Hugo estaba deprimido. Agachaba tristemente la cabeza incluso en pleno trabajo, con su mala postura y su mirada distante que le hacían parecer poco vivo. Por lo general, tenía un aspecto genial en la cocina, pero esto era simplemente patético. Dejó escapar otro pesado suspiro. ¿Cuántas veces había sido eso ya? Había hecho lo posible para animarlo el día después de que perdiéramos, pero a estas alturas ya estaba harta. Así que perdiste una vez, ¿cuál es el problema? Todo lo que tienes que hacer es ganar la próxima vez. Mientras yo cortaba el pescado con rabia, Nicola terminó de lavar el resto y envió una mirada preocupada a Hugo. Él pareció darse cuenta de ello, ya que volvió su rostro sombrío hacia ella y le dedicó una débil sonrisa, sin duda con la esperanza de que ella lo consolara. En el momento en que vi esa sonrisa, algo dentro de mí se rompió. Dejé caer mi cuchillo, me acerqué a Hugo y le di un puñetazo en el brazo. Entiendo que estés triste por haber perdido contra Lizzie, pero ¿cuánto tiempo vas a estar como un bebé por eso? Solo con verte así me molesta. ¿Qué? ¿Por qué eres tan severa? Tartamudeó Hugo, abriendo los ojos con sorpresa y luego haciendo una mueca ante mi inesperada reprimenda. Pero yo era la que debería haber hecho una mueca. No solo estaba perjudicando la opinión que tenía de él al mostrarse tan deprimido, sino que ahora también intentaba ser encantador con Nicola justo delante de mí. Si quieres intentar vencer a Lizzie de nuevo, haré todo lo que pueda para ayudarte, pero estar tan triste en la cocina es deprimente. Tus sentimientos agrios van a hacer que la comida sepa fatal. Tómate un tiempo libre hasta que te recuperes.
Odio decirlo, pero ahora mismo solo nos estorbas, Hugo. Lo fulminé con la mirada, y Hugo me devolvió la mirada, con los labios fruncidos. Luego miró a Nicola con la esperanza de obtener algo de apoyo, pero ella solo nos miraba con ojos como platos. Lo siento, pero aquí no vas a explotar la amabilidad de Nicola. Sonreí y volví al lado de Nicola, donde volví a coger el cuchillo y corté el resto del pescado antes de añadirla a un cuenco lleno de agua. Fran decía que todavía tenemos un año hasta que Lady Rosemaine se despierte, ya sabes. Nicola y yo podemos encargarnos de cocinar para el orfanato sin problemas, así que no hay nada que te impida tomarte un tiempo libre. ¿Verdad, Nicola? ¿No crees que sería mejor para Hugo si descansa hasta que se sienta mejor? Su depresión se va a filtrar en la comida. Nicola colocó un dedo en su barbilla, frunciendo el ceño mientras reflexionaba. Bueno, no podemos dejar que la comida empiece a saber mal. Le pediré a Frank que deje a Hugo volver a la ciudad baja. No, Nicola. Espera un segundo, exclamó Hugo. Estoy bien. Ya estoy mejor. No hace falta que le digas nada a Fran, ¿de acuerdo? Por favor. ¿De verdad? ¿Estás mejor ahora? Preguntó Nicola, parpadeando con sorpresa. Hugo asintió una y otra vez, ahora parecía especialmente asustado. Sí. Déjame volver a cocinar, dijo, moviendo el brazo como un exagerado molino de viento. No pude evitar reírme mientras intentaba distraer a Nicola con la idea de una comida deliciosa. Nicola se había criado en el templo, así que no entendía muy bien cómo funcionaban algunas cosas. Si le hubiera dicho a Frank que Hugo necesitaba un tiempo de descanso porque su comida sabía mal, lo considerarían un fracaso de cocinero personal y lo despedirían. Después de todo, no tenía sentido pagarle a un cocinero que no supiera hacer buena comida. Pero eso no era algo que Nicola considerara realmente, probablemente debido a su educación. Lo único en lo que se centraba era en hacer y comer comida sabrosa. «Nicola, ¿puedes manejar la olla?», preguntó Hugo. «Ela, una vez que hayas terminado con el pescado, ven a ayudar aquí». No podía decir si mis gritos lo habían puesto realmente en forma o solo estaba fingiendo bien, pero parecía que Hugo había dejado de lado su depresión. Tomó un cuchillo para empezar a pelar unas potatoes, aparentemente con la intención de hacer algo elegante para distraer a Nicola y demostrar que estaba totalmente recuperado. Saqué un poco de agua de una jarra y limpié mi cuchillo, mientras Hugo se dejaba caer en una silla a mi lado en la esquina de la cocina. Tomó una potatofel de una bolsa llena de ellas y empezó a pelarla. «Maldita seas, Ela. Te haré pagar por esto», murmuró malhumorado en voz baja. Hice un gesto de desprecio con una mano. «Puedes intentarlo, pero no me asusta a alguien que perdió contra Lizzie y luego trató de arrimarse a Nicola para consolarse». «Espera». «No importa, lo retiro. Olvida que esto ha pasado». «No. No quiero olvidar nada del chico que me gusta, así que...». Me reí a su costa y empecé a pelar un potatofel también. Hugo aceleró el suyo como si ya no estuviera deprimido en absoluto. La vida había vuelto a sus ojos y se sentaba erguido. De hecho, volvía a tener un aspecto bastante varonil. «Ya está. Este es el Hugo que quiero ver en el trabajo». Tarareé para mis adentros mientras seguía pelando, lo que me valió una ceja levantada de Hugo. «Seguro que estás de buen humor», murmuró molesto. Bueno, era más incomodidad que molestia. Era consciente de que había estado acabando con el ambiente en la cocina y ahora intentaba disimularlo. El hecho de que yo pensara que eso era bonito probablemente demostraba lo malo que era mi gusto por los hombres. Dejé caer mi potatofel pelado en un bol y le lancé una sonrisa a Hugo mientras tomaba otro. «No te sientas tan mal. Habrá otra competición al final del verano, ¿verdad? Todo lo que tienes que hacer es vencer a Lizzie allí. Definitivamente deberíamos usar algunas setas para el menú de otoño. Podríamos cocinarlos con mantequilla, refrescarlos con vinagre». «Ela, ¿realmente crees que puedo vencer a Lizzie?», preguntó Hugo, sonando como si de repente hubiera perdido toda la confianza en sí mismo. «Sí», respondí sin perder el ritmo.
Los ojos de Hugo se abrieron de par en par con incredulidad, pero realmente no entendía por qué se sentía tan inseguro. Quiero decir, perdiste la última vez porque eres demasiado bueno haciendo la comida que le gusta a Lady Rosamine, no porque seas un mal cocinero. Puedes ganar la próxima vez, seguro. Me sorprende que puedas decir eso cuando Lizzie golpeó tan fuerte el plato. Hugo estaba empezando a encorvarse de nuevo, probablemente recordando todas las cosas que Lizzie le había dicho, que las recetas eran innovadoras, pero demasiado saladas. Que debería haber añadido reza o huesos para resaltar el sabor, y todo tipo de otras objeciones menores. Está bien, déjalo. Ya está bien. Le puse una potatofel pelada en la cara a Hugo para evitar que se encorvara más. Hizo una mueca, y esta vez yo también la devolví. Por fin habíamos conseguido que se animara, no quería que volviera a deprimirse. Dominarías cualquier competición sobre la elaboración de la comida que le gusta a Lady Rosamine, pero la que perdiste fue sobre una receta para el restaurante italiano, ¿verdad? Tu problema fue hacer una comida teniendo en cuenta los gustos de Lady Rosamine. Quiero decir, a ella le gusta la comida salada, así que... Hugo había perdido la competición porque se centró demasiado en las preferencias de Lady Rosamine. El trabajo de un cocinero personal consistía en aprender lo que le gustaba a su jefa, cambiar poco a poco el condimento para adaptarlo a sus gustos y no utilizar ingredientes que no le gustaran. Por lo tanto, la comida que hacían se ajustaba a los deseos de una sola persona, no de todo un restaurante. Todd pidió algunas recetas nuevas a Lady Rosamine, así que eso es lo que le trajiste, ¿verdad? Por eso perdiste. Sí. Supongo que son los comerciantes ricos los que deciden qué sabe mejor. Solo tiene sentido que Lizzie gane cuando acaba de tomar la comida normal de los nobles y le ha añadido consomé para reforzar el sabor. El menú del restaurante italiano no necesitaba nada demasiado singular. Lo que importaba era tener una receta tradicional, ligeramente modificada, que pudiera hacerse con ingredientes y condimentos fáciles de adquirir. Supongo que tendría que hacer algo que atraiga a más gente que a Lady Rosamine. Que el restaurante no tenga una sala de hielo como la nuestra tampoco ayudó. No pude usar la mayoría de las recetas de verano que estoy acostumbrada a hacer. Es cierto. Un montón de recetas de verano de Lady Rosamine necesitan cosas que solo se pueden conservar en una sala de hielo. Lady Rosamine era débil al calor, y su mala salud significaba que a menudo perdía rápidamente el apetito. Por ello, en verano quería sobre todo comidas ligeras, o cosas ligeramente frías que pudieran comerse sin mucho esfuerzo. Pero las salas de hielo se hacían con herramientas mágicas, así que no era posible que el restaurante italiano contara con ellas. Así que, básicamente, estoy pensando demasiado como un noble, ¿eh? Tengo que pensar más en lo que comen los plebeyos. Sí. Tendré más opciones para las recetas de otoño. Ahora que Hugo se enfrentaba a las razones por las que había perdido de frente, su humor empezaba a animarse incluso sin mis esfuerzos. Vi cómo sus labios se alzaban en una sonrisa motivada, lo que me hizo sonreír a mí también. Ya está. Esa es la cara que me gusta ver. Satisfecha de que volvía a tener la expresión que más me gustaba ver en él, volví a pelar mi siguiente potatofel. ¿Hugo? Pregunté, notando que estaba sentado aturdido con su cuchillo. Has dejado de trabajar. Vamos. Pela, pela, pela. Rápidamente volvió a la realidad y empezó a pelar de nuevo, pero parecía que su corazón no estaba bien puesto en ello. Por una vez, estaba pelando más lentamente que yo, y el hecho de que siguiera mirando hacia mí, me hacía sentir curiosidad. ¿Hay algo más que te preocupe, Hugo? No tienes que pensar en una nueva receta para el concurso de inmediato, ya sabes. Todavía hay mucho tiempo. Sí. Claro. Me ocuparé de ello más tarde, murmuró. Me miraba directamente, pero no parecía que estuviera prestando mucha atención. Sea lo que sea en lo que estaba pensando, debía ser importante. ¿Qué es esta vez? Cielos, sí que es un tipo duro. ¿Había algo más de lo que Hugo tuviera que preocuparse? No se me ocurrió nada. Fruncí los labios en señal de pensamiento, tratando de averiguarlo mientras seguía pelando. Oye, Ela. Sí,
Pregunté despreocupadamente, inclinándome hacia adelante en previsión de otra discusión sobre el menú de la cena o algo así. ¿Quieres casarte conmigo? ¿He oído mal? Fue tan repentino que mi mente se quedó en blanco. Había una conexión tan escasa entre su pregunta y lo que acabábamos de hablar que no podía creer lo que oía. Lo miré fijamente, parpadeando en estado de shock. Bueno, quiero decir. Siempre me animas, y ya sabes. Estaba pensando que podría ser agradable pasar mi vida contigo, murmuró torpemente antes de llevarse una mano a la frente. Sus orejas se habían puesto rojas, junto con el resto de su cara. Hombre, ¿por qué he dicho eso? Si no quieres. Adelante, solo dilo. Estoy acostumbrado. Hugo me arrebató el potatofel a medio pelar de la mano, se lo terminó rápidamente y se levantó con el bol de potatofels, para huir al otro lado de la cocina. Sin siquiera pensarlo, estiré la mano y le agarré del brazo para detenerlo. En realidad, me alegra que preguntes. También me gustas, así que... Me alegro mucho. Pero, ¿podríamos al menos hablar de esto cuando Nicola no esté cerca? Nicola no tenía el sentido común necesario para entender el ambiente y darnos algo de espacio. En cambio, nos miraba fijamente, como un niño interesado en una conversación entre adultos. Naturalmente, no podía hablar de romance con ella mirando así. Cierto. Buen punto, tartamudeó Hugo. Yo, lo volveré a plantear después del trabajo. Bien. Y así, me propuso matrimonio de nuevo de camino a casa. Mi amor por él, por fin había dado sus frutos, pero eso no lo hacía menos difícil. No puedo creer esto, se quejó. Esperar a Lady Rosamine significa que tampoco podré ser el centro del escenario en el próximo Festival de las Estrellas. Habíamos acudido a Fran para pedirle permiso para casarnos, solo para que nos dijera que no se podía tomar ninguna decisión hasta que Lady Rosamine se despertara. Hugo todavía estaba agonizando por eso, ya que había estado más que emocionado por participar finalmente en el Festival de las Estrellas como novio. Le tomé la mano y le di unas palmaditas consoladoras en la espalda mientras nos alejábamos. Dejó de refunfuñar una vez que entrelacé mis dedos con los suyos, callosos como estaban de sostener cuchillos todo el día. En fin, Hugo, olvidemos el Festival de las Estrellas y empecemos a pensar en ese concurso de cocina que se avecina. ¿Quieres vencer a Lizzie esta vez, verdad? Sí, y lo haré. Piensa en un postre para mí, Ella. Algo que use Raffles, dijo, mirándome con alegría. Sus ojos marrones estaban llenos de una nueva motivación, y en cuanto los vi, supe que esta vez ganaría seguro. Capítulo 303. Lo que ha pasado en estos últimos 2 años. Ferdinand, creo que ya es hora de que me cuentes lo que ha pasado en los últimos 2 años, dijo Rosamine con una mirada firme cuando llegó al despacho de la sumo obispa. Estaba limpia y bien vestida, ya no estaba cubierta por la jurebe. Su tono era brillante y había una vivacidad en sus ojos dorados, pero sus músculos se habían atrofiado tanto en los últimos 2 años de sueño que ya no podían sostenerla, por lo que yacía inerte en un banco, completamente inmóvil. Ninguna persona en la historia registrada de Ehrenfest había dormido en una jurebe durante tanto tiempo, por lo que sin duda sería un valioso sujeto de investigación a la hora de analizar los efectos del uso de una durante un periodo tan extenso. Rosamine notó que Ferdinand se quedaba pensativo después de mirarla. ¿Y bien?, preguntó, consiguiendo apenas golpear con un dedo impaciente la mesa. ¿Vamos a hablar o no? Hay muchas cosas que no podemos discutir aquí. ¿Podemos pasar a la sala oculta? Ni siquiera en el templo se podía discutir despreocupadamente lo que había sucedido en el castillo. Pero en lugar de confirmar la petición con un asentimiento, Rosamine simplemente cerró los ojos. No me molesta ir a la sala oculta, pero no puedo caminar del todo. Entiendo. Por cierto, ¿has notado algún cambio desde que despertaste? ¿Estás recuperando poco a poco la capacidad de mover ciertas partes de tu cuerpo? ¿Puedes decirlo cerca que estás de ser tan móvil como antes, preferiblemente en forma de un porcentaje estimado? Mientras Ferdinand empezaba a enumerar todas las preguntas que se le ocurrían, Rosamine esbozó una sonrisa tan brillante que era descaradamente falsa.
Realmente eres un científico loco, dijo. Ferdinand no sabía lo que era un científico loco, pero se dio cuenta de que era una especie de insulto. Sin mediar palabra, le dio un golpe en la frente. ¡Ay! Ella gritó como solía hacerlo, pero no pudo frotarse la cabeza por reflejo. Sus movimientos eran demasiado lentos, le llevó algún tiempo solo levantar una mano. Si ahora está en este estado, ¿cuánto tiempo tardarán sus músculos en recuperarse lo suficiente como para poder moverse con normalidad? ¿Qué hay que hacer? Lo ideal es que vuelva pronto a ser la de siempre, pero es posible que el proceso dure demasiado para que pueda asistir a la Academia Real a tiempo. Ferdinand abrió silenciosamente la puerta de la habitación oculta, reflexionando sobre qué medicina y herramientas mágicas podrían utilizarse para sacar a Rosamund de esta situación. Fran y Sam la llevaron a ella y al banco al interior, y luego salieron rápidamente y cerraron la puerta. En el momento en que se fueron, su expresión se transformó en un ceño fruncido. Para que lo sepas, Ferdinand, me siento realmente como Urashima Taro, ahora mismo. ¿Quién o qué es eso? No entiendo tus palabras. Fuiste la primera persona que vi cuando me desperté, pero estás exactamente igual que siempre, hasta los pliegues del entrecejo, así que no me di cuenta de que habían pasado realmente 2 años. Pero Nicola y Mónica ya son mayores de edad, ahora llevan el pelo recogido, y hasta usan faldas largas. Incluso Gil es súper alto ahora, así que tanto Wilfrid como Charlotte la habían dejado atrás. Ferdinand era consciente de ello, pero optó por guardar silencio. Dado que Rosamund se había esforzado casi tontamente por ser una excelente y respetable hermana mayor, no quería ni imaginar cómo reaccionaría al saber que su hermana pequeña era ahora más alta que ella. Aunque supongo que al final tendré que afrontar las consecuencias. Ferdinand dejó escapar un fuerte suspiro y enseguida sintió que el maná de Rosamund se tambaleaba con inquietud. Su voz se volvió cada vez más angustiada y sus ojos preocupados cambiaron de color, pasando de su familiar dorado a un arco iris violentamente cambiante. Todos me han dejado atrás. Estoy en un mundo completamente nuevo y no sé nada. Se siente tan terrible. Tan aterrador. Rosamund, cálmate. No puedo. Quiero decir, todo el mundo es diferente ahora. Todos menos yo. Eso no es cierto. Tu flujo de maná ha cambiado en los últimos 2 años. Pero vas a perder el control sobre él si no te recompones. Ferdinand ya podía ver el maná de Rosamund agitándose. Como se lo esperaba, sacó una piedra fey de la bolsa de su cadera y se la puso en la frente. Se llenó de maná en un abrir y cerrar de ojos, al igual que la siguiente que sacó, y la siguiente. Rosamund jadeó y abrió los ojos. Parpadeó varias veces e inspiró profundamente para recuperar el aliento. Solo cuando sus emociones estuvieron bajo control, extendió débilmente una mano temblorosa para agarrar la manga de Ferdinand, tal como había hecho al despertar en la jurebe. Ferdinand, por favor, cuéntame qué ha pasado en los últimos 2 años. Todo el mundo es tan diferente ahora que me da miedo incluso salir a la calle. Ese es un tema bastante amplio. ¿Por dónde empiezo? ¿Atraparon a los secuestradores? ¿Está Charlotte a salvo? El incidente del secuestro había terminado hace 2 años para Ferdinand, pero para Rosamund, había tenido lugar esencialmente ayer. Solo ahora se le ocurrió este pensamiento. Parecía que rellenar los 2 años de experiencia perdida iba a resultar más difícil de lo que había esperado. El secuestrador de Charlotte se reveló como un miembro de la familia de Rosemary. Ya ha sido ejecutado, aunque negó estar implicado en su secuestro y en el envenenamiento. El vizconde Gerlach despertó muchas sospechas por haber sido el propietario de los soldados con devoradores utilizados en la operación, pero no hubo pruebas contra él. Se confirmó que estaba dentro del gran salón sellado cuando se nos informó del ataque. Se llegó a la conclusión de que los caballeros guardianes no habían actuado indebidamente, pero por no proteger a sus cargos, fueron castigados con la disminución de sus salarios. Me alegro de que ese haya sido su único castigo. ¿Qué pasó con la sala de juegos de invierno? Wilfrid y Charlotte hicieron todo lo posible para dirigir siguiendo las instrucciones de sus cartas, según los asistentes allí. Damuel también lo confirmó, ya que se le encargó llevar los libros al castillo y prestarlos.
Parece que los dos también recibieron mucha ayuda de una ley noble llamada Filine. Al parecer, la ley noble idolatraba a Rosamund, y sus esfuerzos eran mencionados a menudo por Damuel, Wilfrid y Charlotte. Parecía que Rosamund reconocía el nombre, ya que su expresión de preocupación dio paso instantáneamente a una ligera sonrisa. Entiendo. Filine hizo todo eso por nosotros. Escribió muchas historias, ¿verdad? Creo que sí. Sin embargo, los cuentos de la sala de juegos estaban todos escritos en el habla coloquial de los niños, y sus asistentes se lamentaban de que no pudieran convertirse en libros propiamente dichos. Al final, resultaron un tanto inútiles, dijo Ferdinand, recordando las luchas que Fran y Gil habían soportado. Rosamund soltó una risita y luego levantó la vista para darse cuenta. Ah, ¿qué pasó con Hasse? ¿Se llevó a cabo bien la oración de primavera? Charlotte realizó la oración de primavera de Hasse en su lugar, decidida a llenar el hueco que dejó, explicó Ferdinand. Habría sido más exacto decir que él le había ordenado realizarla, pero no era falso que ella había deseado compensar la ausencia de su hermana mayor. ¿Charlotte tenía suficiente maná para eso? Preguntó Rosamund, con una expresión de preocupación en su rostro. Por supuesto que no, se burló Ferdinand. Ella utilizó el maná que se había disuelto en tu jurebe. Ella y Wilfrid realizaron el festival de la cosecha y la oración de primavera de este año también en tu lugar, así que asegúrate de darles las gracias. Se han acostumbrado a trabajar con piedras Face. Es bueno escuchar eso. Han crecido mucho, susurró Rosamund con tristeza, bajando los ojos. Ferdinand no sabía cómo consolarla. Lo único que pudo decir es, naturalmente. Han pasado 2 años. Cierto. ¿Y qué hay de la ciudad baja? Apuesto que papá y los demás estaban muy preocupados porque estuviera durmiendo durante 2 años. Esta vez, fue Ferdinand quien bajó los ojos. Su familia atesoraba su vínculo incluso después de que los muros del estatus los separaran. Podía imaginar que habían estado aún más preocupados por ella que él, ya que no podían controlarla con frecuencia como él. No recibo informes sobre el estado de su familia, dijo. Mi única información sobre la ciudad baja es que las bombas manuales han empezado a proliferar con éxito. Tal vez sus asistentes a cargo del taller puedan darle las respuestas que busca. Preguntaré a Gil y a Fritz más tarde. ¿Se congeló la industria de la imprenta sin mí? ¿Cómo fue la fabricación de papel en Ilgner? Las cosas iban tan bien, tan bien. Rosamund se estaba deprimiendo antes de recibir una respuesta, así que Ferdinand le contó amablemente lo que había pasado realmente en Ilgner. ¿Qué? ¿Volk va a tener un hijo? Me alegro mucho de que haya encontrado la felicidad. Al recibir la noticia de la fiesta de la cosecha, Rosamund se alegró como si ella misma hubiera encontrado la felicidad. A Ferdinand le desconcertaba infinitamente su capacidad de empatizar con los demás. En cuanto a la industria de la imprenta, Elvira se negó a permitir su estancamiento, tomando la iniciativa de establecer talleres de impresión en su provincia natal de Haldensee. Todos los Gutenberg se movilizaron con este fin, partiendo hacia la provincia en primavera y regresando tras la fiesta de la cosecha. Benno me dio su informe sobre el asunto hace poco. ¿Qué? ¿Mamá se metió en la industria de la impresión?, preguntó Rosamund, con los ojos abiertos por la sorpresa. Ferdinand asintió con firmeza. Elvira se había dedicado por completo a dirigir la industria que su hija había puesto en marcha, ocupando voluntariamente su lugar cuando él ya estaba desbordado de trabajo. Como archinoble, no estaba muy informada de las prácticas comerciales de los plebeyos, por lo que sus desmesuradas exigencias ponían ciertamente en aprietos a Benno, pero Ferdinand apreció el alivio de todos modos. Le debes mucho al amor maternal de Elvira, dijo. Se lo agradezco, pero Rosamund se interrumpió incómoda, mirando a Ferdinand con una expresión difícil de leer. Hubo una pausa mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, luego cerró los ojos y murmuró, me sorprende que le hayas dado tu permiso. Sinceramente, no tenía tiempo para involucrarme personalmente en la imprenta, y fue un gran alivio que Elvira decidiera hacerse cargo de todo por mí. Eso tiene sentido, después de todo mi trabajo fue para ti. Lo has hecho bien.
Más tarde preguntaré a Gil y a la compañía Plantin sobre la industria de la impresión. Entonces, ¿se ha calmado ya la antigua facción de Verónica? Rosamund había elogiado a Ferdinand y luego había cambiado de tema como si fuera lo más natural del mundo. Ella no le había criticado por haber confiado parte de su trabajo a otra persona, y fue quizás debido a esta consideración que él se permitió entonces mostrar un tipo de vulnerabilidad que nunca se atrevería a mostrar a nadie más. La antigua facción de Verónica no ha dado señales de movilizarse. El vizconde Gerlach ha estado esquivando hábilmente nuestros intentos de demostrar sus fechorías, y aunque me dijeron que le tendiera una trampa y le sacara pruebas, estaba demasiado ocupado con el trabajo que tenía por delante. Por ello, no he capturado al que te secuestró. Perdóname. La carga de trabajo de Rosamund era inmensa, mucho más de lo que cabría esperar de una niña. Había resultado ser demasiado para que Ferdinand lo asumiera solo, por lo que había necesitado buscar mucha ayuda de otros. Su trabajo en el templo, por sí solo, era una pesada carga, pero también se ocupaba de las ceremonias, el orfanato, los talleres y la compañía Plantin. Todo eso, unido a que ya no contaba con sus servicios de calculadora ni con su vigilancia para que el castillo no explotara su trabajo, hizo que el dique que retenía el agua acabara por romperse. Ferdinand fue convocado al castillo con mayor frecuencia, donde recibía demandas irrazonables tanto de Sylvester como de Bonifatius. Este último, en particular, le exigía constantemente que pusiera en marcha algún que otro plan para capturar al vizconde Gerlach, y que hiciera algo para despertar ya a Rosamund. Tal vez ya hubiera podido capturar a Gerlach si Bonifatius no hubiera estado tan vigorizado. Eckhart había ayudado inicialmente a Ferdinand como su ayudante, Damuel había trabajado en lugar de su cargo, y Brigitte había prestado su ayuda en lo posible, pero los tres fueron arrebatados abruptamente por Bonifatius para someterse a un brutal régimen de entrenamiento. Si Ferdinand los hubiera mantenido a su lado, tal vez habría tenido más opciones para atrapar al vizconde Gerlach. Sin embargo, tenía pocos sirvientes en los que pudiera confiar, dado que el vizconde Gerlach se mostraba muy cauteloso desde que fue citado para ser interrogado. Ferdinand carecía de margen de maniobra para tenderle una trampa que le permitiera obtener pruebas. Pudimos bloquear el regreso de Georgine, y actualmente estamos trabajando para evitar cualquier interacción oficial entre Arensbach y Ehrenfest, lo que imagino que les está dejando sin poder hacer ningún movimiento. Sin embargo, Lamprecht es un motivo de preocupación en este sentido. Existe la posibilidad de que pueda sembrar la semilla del conflicto. Lamprecht. ¿Mi hermano? Ferdinand frunció el ceño al recordar lo que había sucedido durante el último año. A finales del invierno, antes de su largo sueño, Lamprecht asistió a la ceremonia de graduación de la Academia Real para celebrar la graduación de su amada. Él había poseído menos maná que ella mientras estaba en la academia, por lo que su padre se había mostrado reacio a bendecir su relación, pero tu método de compresión de maná hizo que su capacidad aumentara un poco durante el invierno. ¿Y eso fue suficiente para que su padre aceptara su matrimonio? Sí. Le dijeron que con que su maná siguiera creciendo sería suficiente. Por eso, cuando Lamprecht regresó de la Academia Real, pidió permiso a Sylvester y a Karstedt para casarse con ella. Rosamund asintió con entusiasmo e hizo un gesto para que Ferdinand continuara, con los ojos brillando de esperanza. Ferdinand realmente no entendía por qué las mujeres estaban tan cautivadas por el romance de otros. Suspiró y continuó. Desde luego, no le iba a gustar cómo acababa aquello. Sin embargo, como su amada es un archinoble de Arensbach, su petición fue denegada en el acto. Sabía de antemano que lo rechazarían basándose en la reciente política de Ehrenfest, así que, tras un asentimiento no sorprendido, envió una carta de despedida a su amada. Por mucho que una pareja quisiera casarse, nunca podía hacerlo sin la aprobación de sus padres y el permiso del archiduque. Se les permitía tener relaciones personales basadas en los sentimientos hasta su graduación, pero después, la sociedad los reprimía sin piedad. No era raro que los matrimonios entre nobles no contuvieran ningún tipo de amor. Lamprecht es el caballero guardián de Wilfrid, supongo. Sería problemático para él casarse con una chica de alto estatus de Arensbach, dijo Rosamund. Su ceño estaba ligeramente fruncido, pero su tono dejaba claro que comprendía la situación. En circunstancias normales, una situación como esta habría terminado con la carta de despedida. Sin embargo,
La amada de Lamprecht es la sobrina de un archiduque, y durante la conferencia de archiduques de la primavera del año pasado, Aubarensbach exigió saber por qué Sylvester se había negado a permitir el matrimonio. Vaya. Después de ser abordado en la conferencia de archiduques, Sylvester había logrado esquivar a Aubarensbach con todas las excusas que pudo reunir. Por un lado, había nobles aparte de Lamprecht que querían casarse con las chicas de Arensbach, pero con tan pocos nobles en este momento, ningún archiduque querría permitir que sus mujeres archinobles se fueran a otros ducados en lugar de producir hijos poderosos para su ducado de origen. Además, Ehrenfest era más débil que Arensbach, así que por mucho que Sylvester quisiera permitir que ambos estuvieran juntos, no podía permitirse perder a un poderoso archinoble permitiendo que se casara con otro ducado, ni tampoco podía permitir que Lamprecht se casara negando a otros con ambiciones similares. Se espera que vuelva a ser abordado durante la conferencia de archiduques de este año, continuó Ferdinand, así que tendrás que aprender lo que puedas sobre el estado actual de la política de Arensbach después de entrar en la Academia Real. Ja. Bueno, haré lo que pueda, supongo. La flagrante falta de interés de Rosemain hizo que Ferdinand se frotara la frente. ¿Has escuchado una palabra de lo que te acabo de decir? Sí, pero como el matrimonio de Lamprecht tiene garantizado el fracaso por razones políticas, me interesa mucho más lo que ha ocurrido entre Brigitte y Damuel. ¿Estás más interesado en un matrimonio entre tus caballeros guardianes que en el de tu propio hermano? Absolutamente. He pasado mucho más tiempo con ellos que con Lamprecht. Ferdinand inhaló bruscamente ante su inesperada respuesta. Ella había mostrado tanta devoción por Wilfrid y Charlotte que él había asumido que atesoraba a cualquiera que fuera legalmente su familia, pero resultó que no era la sangre o el tecnicismo lo que determinaba su apego a alguien, sino la cantidad de tiempo que había pasado con ellos. Era la primera vez que se daba cuenta de que ella delimitaba claramente entre los que eran su familia y los que no lo eran, algo que no había esperado de la chica que trataba a todo el mundo con tanta consideración que su familia parecía crecer día a día. Ferdinand, ¿qué pasó con Damuel y Brigitte? Siento decepcionarte, pero no acabaron casándose. ¿Por qué no? Exclamó Rosemain, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿No se amaban los dos? Aquí tampoco hay ninguna política interducados en juego. Ferdinand estaba igualmente sorprendido, no porque el matrimonio no hubiera funcionado, sino porque había creído realmente que había una posibilidad de que se produjera. Sus esperanzas y sueños simplemente no estaban alineados. No había nada que pudiera hacerse. El amor mutuo no es suficiente para que las cosas vayan bien, ¿no? Hay innumerables cosas que dependen de las circunstancias externas, ¿verdad? Seguro que lo entiendes, al haber alcanzado ya la mayoría de edad en una vida pasada. He leído mucho sobre ello en los libros, pero, bueno. Nunca había conocido a una pareja que no tuviera una buena relación después de enamorarse mutuamente. Esto fue suficiente para que Ferdinand se diera cuenta de que el mundo del que provenía Rosemain era solo engañosamente similar al suyo. Había muchas diferencias sustanciales, y podía adivinar que la forma en que la gente percibía el matrimonio estaba entre ellas. Había dos caminos posibles que podían haber tomado para hacer realidad su matrimonio. Uno era que Brigitte, la hermana menor de un med noble terrateniente, descendiera al rango de ley noble y viviera en el barrio noble. El otro era que Damuel, el segundo hijo de un ley noble, se convirtiera en med noble a través del matrimonio. ¿Cuál es el problema de que Damuel se convierta en med noble? Seguramente eso es una mejora para él, dijo Rosemain con indiferencia, lo que reveló lo poco que sabía sobre los nobles. Eso requeriría que Damuel dejara de servir como tu caballero guardián y se trasladara a Aigner. Aunque eso sería aceptable para un caballero ley noble normal, su posición es bastante singular, no solo debe su posición y su vida a tu bondad, sino que sabe demasiado sobre ti como para que se le deje marchar con seguridad, explicó Ferdinand. Por razones obvias, ni el público ni Brigitte sabían que Damuel poseía información sobre la época de Rosemain como plebeya. ¿No puedo darle mi permiso para que renuncie ahora mismo? Y así podrían casarse. Es demasiado tarde para eso. Elvira le presentó a Brigitte un nuevo hombre, con el que se casó este verano. Ahora ha vuelto a Aigner. Eso pasó demasiado rápido. No puedo creerlo.
Ella había estado más que dispuesta a liberar a Damuel y enviarlo a Ilgner a pesar de todo lo que sabía de ella, todo para asegurar que su relación funcionara. Ferdinand no tuvo más remedio que aplaudir respetuosamente a Elvira, que había intuido ese peligro y lo había evitado rápidamente antes de que Rosamund pudiera despertar. Ferdinand no tenía intención de decírselo a Rosamund, ya que era muy débil emocionalmente cuando se trataba de asuntos de muerte, pero si Damuel hubiera optado por ir a Ilgner, habría experimentado un repentino y misterioso fallecimiento a finales de mes. Mantener en privado una información tan crítica sobre la familia del archiduque era más importante para Ehrenfest que la vida de un solo ley noble. Hablando de eso, tu cocinero personal solicitó permiso para casarse, añadió Ferdinand. Estos arreglos tampoco pudieron hacerse mientras tú dormías. Todavía están esperando una respuesta, así que prefiero que arregles este asunto antes de darle vueltas al pasado. Supongo que la primavera de Hugo ha llegado por fin, dijo Rosamund, intentando débilmente sonreír. Me alegro por él. A pesar de sus palabras, la expresión de su rostro era la misma que había llevado al expresar sus temores sobre lo mucho que había cambiado todo el mundo. Imagino que sus asistentes sabrán más que yo sobre el orfanato y el taller. Lo mejor será que les preguntes a ellos cualquier otra duda. Bien. Al notar la ansiedad en la rígida expresión de Rosamund, Ferdinand se quedó pensando, preguntándose qué podía hacer para aliviar sus preocupaciones. Conocía a muchas personas que habían utilizado un jurebe antes, pero habían dormido desde 10 días como mínimo hasta una temporada como máximo. Que alguien permaneciera dormido durante 2 años enteros era simplemente inaudito. Y, sobre todo, la había observado tan de cerca durante estos años, rezando tan desesperadamente por algún tipo de cambio, que no podía empatizar del todo con sus sentimientos de preocupación por los cambios que veía. Más bien sentía empatía por sus asistentes y familiares, que habían pasado los últimos 2 años preocupados hasta la muerte por saber cuándo se despertaría, o si se despertaría del todo. Rosamund, no sé de qué tienes miedo, pero todos tus asistentes han estado esperando a que despertaras. Han seguido las instrucciones que dejaste y han gestionado tus aposentos, el orfanato y el taller en tu ausencia. Se dedicaron a fabricar nuevos libros y a hacer todo lo posible para garantizar tu felicidad cuando regresaras. No debes temer su crecimiento, sino celebrarlo. Tienes razón, contestó Rosamund con entusiasmo, una gran sonrisa se extendía ahora por su rostro. Era la misma expresión que siempre llevaba, y precisamente por eso Ferdinand dejó escapar un largo suspiro de alivio. Capítulo 304. Llámenme Urashima Taro. Salí del jurebe sintiéndome completamente como Urashima Taro, un hombre del folclore japonés que fue al Palacio del Dragón Submarino durante unos días, solo para descubrir que habían pasado 100 años cuando regresó. Ferdinand no había cambiado lo más mínimo, así que al principio apenas había sentido el paso del tiempo. De hecho, me había disgustado sobre todo por no haber podido vivir la experiencia de tener 9 años. Pero una vez que me sacó de la habitación, vi que Nicola y Mónica habían alcanzado la mayoría de edad, tenían el pelo recogido, llevaban faldas largas y su pecho era más grande. Gil también debía de haber pasado por la pubertad, porque a pesar de que en mis recuerdos solo le llegaba al pecho a Fran, ahora superaba con creces sus hombros. Además, su voz era tan grave que parecía otra persona completamente distinta. Esos 2 años de sueño fueron como una sola noche para mí, así que despertar y encontrar que todos han crecido tanto, es extraño y aterrador a partes iguales. Solo yo estaba igual que siempre, de hecho, podría decirse que estaba en una posición peor que antes, porque mis músculos se habían atrofiado tanto que ni siquiera podía moverme correctamente. Estaba básicamente paralizada, a la completa merced de quienes técnicamente conocía, pero que no reconocía, mientras me despojaban de la ropa y me bañaban. Aunque estaba asustada y nerviosa más allá de las palabras, no podía pedirles que se detuvieran o decir que yo misma me encargaría de las cosas. Intenté desesperadamente agitar la boca, mover las piernas y abrir las manos. Poco a poco me fui acostumbrando a mover mi cuerpo inmóvil, esculpiendo una sonrisa en mi rostro para ocultar el miedo que dominaba mi corazón. Ferdinand me dio una versión concisa de los acontecimientos que habían ocurrido mientras dormía, y escuchar lo mucho que se habían preocupado por mí me había aliviado un poco los nervios. Pero ahora, con el flujo imparable del tiempo que se me echaba en cara, sentía como si hubiera un obstáculo frente a mí que nunca podría ser superado.
Necesitaba recuperar el control de mi vida lo antes posible, para poder trabajar en la adaptación a este nuevo periodo de tiempo. Voy a hacer que las cosas vuelvan a la normalidad a partir de mañana, anuncié. Si se puede hacer algo con mi cuerpo, claro. Ferdinand se levantó bruscamente como si mis palabras le hubieran recordado algo. Quiero ir a buscar una herramienta mágica. ¿Prefieres esperar aquí o salir conmigo? Esperaré aquí. ¿Podrías pasarme uno de esos libros antes de irte? Pregunté, señalando con los ojos la pila que Gil había hecho mientras yo dormía. Ferdinand tomó el libro de arriba, lo puso sobre mi estómago, luego se dio la vuelta y se fue. ¿Un libro nuevo? Sí. Ejejeje. Después de hincharme, moví lentamente las manos para tocarlo, la sensación de un libro nuevo me hizo sonreír ampliamente. Intenté abrirlo con mi mano débilmente temblorosa, pero fue más difícil de lo que había previsto. Incluso agarrar y pasar una página era un inmenso desafío. Tampoco pude sostener bien el libro mientras intentaba abrirlo, así que acabó deslizándose por mi estómago y cayendo al suelo. A pesar de mis esfuerzos por recogerlo, mi brazo colgaba patéticamente del banco, demasiado pesado como para levantarlo con mis propias fuerzas. No podía recuperar el libro si ni siquiera podía levantar el brazo. No puedo creer que sea tan débil que ni siquiera pueda leer un libro. Incluso después de sacrificar 2 años enteros de mi vida, no me sentía ni un poco más saludable que antes. De hecho, todo estaba peor, mi cuerpo no había crecido, mis músculos se habían atrofiado y tenía aún más maná. ¿Qué sentido tenía forzar una sonrisa en mi rostro? Las fuerzas que me quedaban se agotaron en un instante y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. He vuelto, anunció Ferdinand. ¿Por qué lloras? Yo, no puedo ni siquiera leer libros. Mis manos no. No puedo pasar las páginas. Odio esto. Ferdinand suspiró, luego me agarró la mano izquierda y me pegó una cosa con aspecto de brazalete en la parte superior del brazo. Se encogió como un anillo mágico y se pegó a mi piel antes de empezar a absorber mi maná. Ferdinand, ¿qué estás? ¿Qué? ¿Puedo mover el brazo? Son herramientas mágicas para reforzar la magia de mejora. Las utilicé en el pasado para comprender la técnica fundamental de potenciación física con maná. Deberían ser perfectas para ti, ya que actualmente estás rebosante de maná. Espero que te permitan moverte con normalidad. Extiende tu otro brazo. Me puso un segundo brazalete en el otro brazo y con él pude mover toda la parte superior del cuerpo con facilidad. Era increíble. Hice girar los brazos de forma experimental. Ahora puedo leer libros. ¿Podrías emocionarte por otra cosa por una vez? ¿Pero por qué? Ahora mismo estoy más emocionada y agradecida que nunca en mi vida. Ferdinand sacudió la cabeza, pareciendo haber renunciado inmediatamente al asunto, y luego le tendió 2 pulseras más. Póntelos luego en las piernas, dijo. Se los quité y ladeé la cabeza. ¿Por qué no nos los ponemos ahora? Requieren contacto con la piel para funcionar. ¿Pretendes exponerme tus piernas desnudas? No puedo decir que me guste esa desvergüenza. No me preocupa que seas un exhibicionista, pero al menos te pido que satisfagas esos impulsos en un lugar donde no esté presente. Prefiero que no me confundan con uno de los tuyos. En este momento llevaba unas medias unidas por un cordón a un cinturón que me rodeaba la cintura, como una liga burdamente confeccionada sin un ápice de sensualidad, debajo de un par de bombachas anticuados. En otras palabras, para que las pulseras de las piernas tocaran mi piel, tendría que quitarme la ropa interior y tenerlas sujetas alrededor de los muslos. Dado que ahora no podía mover las piernas por mí misma, pedirle a Ferdinand que me pusiera las pulseras era como pedirle que me quitara la ropa interior. ¿Perdón? No soy un exhibicionista. Solo supuse que podrías ponérmelas en los tobillos o algo así. La culpa es tuya por no explicar que tienen que tocar la piel, Ferdinand. Ahora ve a llamar a Nicola y a Mónica para que me las pongan. Ferdinand salió de la habitación oculta, y Nicola y Mónica llegaron un momento después para ocupar su lugar. Me quitaron la ropa y me pusieron los brazaletes alrededor de los muslos. Intenté mover mis piernas, y para mi sorpresa,
se movieron bien. Las dos chicas abrieron los ojos con sorpresa al ver que mis miembros, antes caídos, se volvían de repente tan móviles. Ferdinand me ha prestado esto para ayudarme a moverme de nuevo, les expliqué. ¿Podrían prestarme sus manos? Quiero intentar ponerme de pie. Por supuesto. Hice algo de fuerza con las piernas y conseguí ponerme de pie como quería. Me solté lentamente de sus manos, di una vuelta a la habitación por mi cuenta, y luego hice una pose de victoria. Sí. Por fin vuelvo a estar sana. Las herramientas mágicas del sumo sacerdote son ciertamente increíbles, Mónica reflexionó. Me alegro de verla sonreír de nuevo, Lady Rosemaine, exclamó Nicola, ahora con una sonrisa de alivio. Evidentemente se habían dado cuenta de que la sonrisa que tanto me esforcé en forzar mientras me bañaban era completamente falsa. Perdón por preocuparlos. Con eso, fui a salir de la habitación oculta por mi propio pie. Nunca había pensado que el simple hecho de poder mover mi cuerpo pudiera sentirse tan bien. Deleitándome en la gloria de mi nueva salud, salté hacia la puerta y la abrí de golpe. Puedo volver a moverme por mi cuenta gracias a ti, Ferdinand. Te lo agradezco mucho. Fran y mis otros ayudantes me miraron con asombro, y luego rompieron a sonreír aliviados. Ferdinand, por su parte, se limitó a asentir con la cabeza, como si fuera evidente que las herramientas mágicas iban a funcionar. Rosemaine, debes partir hacia el castillo dentro de 3 días. Una vez allí, se te instruirá en lo que necesitas saber para la Academia Real, y luego será el momento de socializar en invierno. ¿La Academia Real? ¿Realmente necesito ir allí, incluso en este estado? ¿No puedes retrasarlo un año para que no tenga que saturar nada?, pregunté, haciendo una mueca de dolor ante la sola idea. No había ninguna posibilidad de que Ferdinand se apiadara de mí, esperaba resultados apropiados para la hija adoptiva del archiduque, a pesar de que me estaba recuperando de un coma y necesitaba herramientas mágicas solo para moverme. Su brutal régimen de enseñanza no era algo que me apeteciera ahora. Pase lo que pase, no voy a ir a la Academia Real. Las locas expectativas de Ferdinand definitivamente me matarán. No se te considerará noble hasta que te gradúes en la Academia Real, ya que cada noble se somete a su ceremonia de mayoría de edad y a su ceremonia de graduación al mismo tiempo. Si retrasas tu asistencia un año, no serás considerada un adulto en la sociedad noble incluso después de cumplir los 15 años. Esto te dificultaría casarte, encontrar trabajo o hacer cualquier cosa como noble, introduciría una debilidad considerable que otros podrían explotar. Bueno, mi vida de noble comenzó fingiendo ser un año más joven de lo que realmente soy, y ya tengo un montón de debilidades como ser enfermiza, haber sido criada en el templo, etc. No creo que retrasar esto por ahora cambie mucho, además retrasar mi ceremonia de mayoría de edad, significa que podré pasar un año más en el templo, ¿no? En lo que respecta a la asistencia a la Academia Real, no sentí ninguna necesidad de apresurarme. Cuanto más tiempo pasara antes de la mayoría de edad, más tiempo podría pasar en la ciudad baja. Ferdinand parecía haberse quedado pensativo. Todos los niños van a la Academia Real al cumplir los 10 años, y es mi sincera opinión que allí encontrarás las cosas más tranquilas. Si te quedas aquí, espera pasar el invierno soportando miradas extrañas de los nobles e innumerables preguntas sobre si la hija de un archiduque puede sobrevivir después de haber retrasado su escolarización un año. Puede que sea cierto, pero tengo que ocuparme del ritual de dedicación y de la casa del Señor del Invierno, además de quedarme en el templo para recuperarme, así que dudo que vea a muchos nobles durante el invierno. Ferdinand asintió con la cabeza, pero mantuvo la mirada contemplativa en su rostro. Aunque había conseguido desviar su ataque, seguía teniendo la intención de hacerme ir a la Academia Real. Me preparé para su siguiente movimiento, decidido a mantenerme firme pase lo que pase. Considera que, si retrasas tu escolarización un año, acabarás en el mismo curso que Charlotte. Ya pareces más joven que ella por haber dormido durante tanto tiempo. Si terminas en el mismo grado también, ¿dónde quedaría tu estatus de hermana mayor? ¡Buh! ¿Perder un año me pondrá en el mismo grado que Charlotte? Eso sí que era un problema serio. Mi corazón se tambaleó, y como si percibiera mi debilidad, Ferdinand dejó que sus labios se curvaran en una sonrisa.
Charlotte estaba destrozada por haber sido la responsable de que entraras en coma, dijo. Si como consecuencia de ello acaba en el mismo grado que tú, su querida hermana mayor, seguramente se arrepentirá de sus actos todos y cada uno de los días que pasen juntas en la Academia Real. ¿Realmente deseas hacerla pasar por semejante confusión emocional? Me había precipitado por la ventana para salvar a mi linda hermanita, no para causarle más dificultades. La sola idea hizo que mi corazón se hundiera, y me molestó que Ferdinand lo entendiera. No tendrás que atiborrarte tanto como antes del bautismo de Charlotte, y las herramientas mágicas que te permiten moverte te ayudarán mucho. Puede que hayas perdido 2 años de tu vida, pero aún puedes seguir siendo una hermana mayor a la que respeta, si lo intentas. Bien. Lo haré. Como hermana mayor de Charlotte, tengo que hacerlo. Bien. En ese caso, te veré en el castillo dentro de 3 días. Si quieres reunirte con la compañía Plantin antes de eso, hazlo cuanto antes. Ferdinand abrió la puerta de la habitación oculta, indicando que nuestra conversación había terminado. Me había perdido por completo. Las minucias de la política de los nobles no me importaban realmente, pero como hermana mayor de Charlotte, necesitaba absolutamente ir a la Academia Real. Lady Rosemaine, ¿podemos dar nuestros informes sobre lo que sucedió mientras dormía?, preguntó Fran. Levanté la vista para ver a mis asistentes de pie en una fila ante mí. Fran, Sam y Mónica estaban agrupados, ya que habían gestionado colectivamente mis habitaciones, mientras que Nicola estaba sola para dar un informe sobre la cocina, donde había trabajado predominantemente durante los últimos 2 años. Luego estaban Vilma y Rosina, que darían un informe sobre el orfanato. Parecía que Vilma había vencido en algún momento sus miedos a entrar en la sección noble del templo, ya que se encontraba con confianza al lado de Rosina. Al final estaban Gil y Fritz, dispuestos a dar informes sobre el taller. Por favor, háganlo, respondí. No se ha producido ningún incidente importante dentro de sus aposentos, explicó Fran. Sam, Mónica y yo pasamos cada día trabajando en los aposentos del sumo sacerdote para ayudarle con su carga de trabajo. Durante la oración de primavera y el festival de la cosecha, Lady Charlotte y Lord Wilfrid viajaron por el distrito central en su lugar. Tuvieron algunas dificultades durante el primer año, pero durante el segundo, manejaron los instrumentos divinos con brillantez y dieron generosas bendiciones a todos. Entiendo. Tendré que darles las gracias más tarde. Sus visitas al templo antes y después de las ceremonias también han provocado un cambio de actitud entre los sacerdotes azules. Han empezado a tomarse en serio sus obligaciones para ganarse su favor, continuó. Esa motivación era sin duda el resultado de la codicia, pero supuse que era mejor que nada. Lo que más nos preocupaba era el uso de pociones por parte del sumo sacerdote. Está dependiendo de ellas tanto como antes, así que te pedimos que le animes a dejarlas, como hiciste antes. Simplemente se encoge de hombros ante nuestros consejos. Asentí con la cabeza, tratando de aliviar la preocupación en los ojos de Fran. La carga de trabajo que había soportado Ferdinand era tan inmensa que ni siquiera el uso regular de pociones le bastaba para hacerlo todo por sí mismo, así que no me cabía duda de que las advertencias de sus ayudantes no habrían conseguido ni de lejos que se redujera. Supongo que tendré que ayudarle con su trabajo para que no tenga que seguir usando esas pociones, respondí. Una vez concluido el informe de Fran, Nicola se adelantó con una tabla de madera en la mano. Gracias a usted, Lady Rosemaine, he podido pasar 2 años trabajando en la cocina como ayudante. He aprendido a hacer todas las recetas que usted nos dejó, además de que hubo concursos de cocina entre Hugo y Lizzie que produjeron aún más nuevas. ¿Concursos de cocina? ¿Qué demonios? Suenan muy divertidos. Estoy deseando ver las nuevas recetas, pero ¿quién ha ganado? De momento, han ganado una cada uno. Estoy deseando ver el desempate, entonces. Además, Hugo y Ella han pedido casarse. Hugo quería que te lo dijera en cuanto te despertaras. ¿Vamos de nuevo? Ferdinand nunca mencionó que Ella es la persona que quiere casarse con Hugo. Al parecer es tradición que las mujeres de la nobleza dejen su trabajo después de casarse, pero Ella desea seguir siendo cocinera. Si es posible, te agradecería que te encargaras de este asunto por ella. Está bien que quiera seguir trabajando incluso después de casarse, pero
¿Cómo nos ocuparemos de sus aposentos? Hablaré con Ferdinand, pero por ahora, vamos a arreglar que se casen el próximo verano. Ah, Hugo va a ser tan feliz. Te lo agradezco mucho. Nicola completó su informe mencionando que el libro de recetas había sido completado, y luego se hizo a un lado para que Vilma y Rosina se adelantaran. Aquí está nuestro informe sobre el orfanato, comenzó Vilma. Recibimos 3 nuevos huérfanos durante los 2 años que estuvieron dormidos. 2 fueron encontrados abandonados en la puerta, mientras que el tercero nació de una doncella gris del santuario llamada Lily, que había servido anteriormente al hermano Egmont. Conocí a Egmont, era el villano que había destrozado mi sala de libros en el pasado. ¿Y ahora embarazó a una de sus asistentes y luego envió a su hijo al orfanato? Espera un segundo. ¿Es eso normal aquí, o se me permite enfadarme por esto? Me quedé demasiado sorprendida como para responder inmediatamente, y al final, decidí confiar el debate ético a otra persona en lugar de intentar resolverlo yo misma. ¿Debo entender que dio a luz en el orfanato? No, como allí no había nadie que supiera hacer de comadrona, no pudimos atenderla nosotros mismos. Discutimos el asunto con Turi y la compañía Plantin, y luego la trasladamos al monasterio de Hase para que la gente de allí pudiera ayudar. Al parecer, Ferdinand les había dicho que dejaran a Lily en paz y permitieran que el bebé naciera por sí mismo. Sin embargo, Vilma se sintió incómoda y consultó a Turi y a Lutz, que naturalmente le indicaron que definitivamente no era así. Buen trabajo, los dos. Había unas 20 mujeres en el orfanato, pero ninguna tenía experiencia en ayudar en un parto, así que habían trasladado a Lily al monasterio con las doncellas grises del santuario por indicación de Beno. Nora tomó la delantera allí, ya que había asistido a un parto antes, y con otras mujeres de Hase ayudando también, las cosas se desarrollaron sin mayores complicaciones. Al parecer, Beno le había gritado a Vilma, por su falta de voluntad para acompañarles a Hase, a pesar de ser la responsable del orfanato, por lo que finalmente se vio obligada a ir también. Eso debe haber sido muy duro para ti, murmuré. ¿Estás bien, Vilma? Que Beno le gritara ya era bastante aterrador, pero con su miedo a los hombres, podía imaginar que había sido francamente aterrador para Vilma. No podía ver cómo habría logrado algo más que reforzar su trauma existente. Fue difícil, sí, pero fue una experiencia valiosa, explicó Wilma. La madre y el niño están ahora en el orfanato. Aprovechamos nuestra experiencia con Dirk y nos turnamos para cuidar del bebé. Por cierto, ¿cómo está Dirk? ¿Has estado drenando su maná? Sí. En cuanto muestra signos de acumulación, enviamos inmediatamente a Fran a informar al sumo sacerdote, que a su vez responde enseguida. Como resultado, Dirk no ha tenido ningún problema. Dirk estaba en una situación difícil, ya que una acumulación de maná pondría su vida en peligro, así que era bueno escuchar que le iba bien. El entrenamiento musical en el orfanato también va espléndidamente, añadió Rosina. Les permitimos a todos tocar el jarspiel, aunque solo se les enseñó a tocar a los que expresaron interés. Por lo que puedo decir, solo uno tiene el talento necesario para convertirse en un músico personal, pero el hecho de que no disfrute practicando significa que lo más probable es que nunca haga uso de dicho talento. Los nobles tenían que estudiar música para su debut, pero los huérfanos no tenían esa obligación. Mi único objetivo era identificar a los niños con talento y ganas de aprender. Casi seguro que habría niños con talento, pero sin interés por la música, y no tenía sentido centrarse en los que no estaban debidamente motivados. Sin embargo, hay un niño que parece tener futuro como artista. Le encanta dibujar, y siempre que tiene tiempo, imita el arte de Vilma en su propia pizarra de piedra. Entiendo. Siéntase libre de comprar todas las plumas de repuesto que necesite. Entendido. Parecía que Rosina se tomaba muy en serio su trabajo de enseñar a los niños del orfanato, lo que supuso un gran alivio. Me preocupaba que se negara rotundamente, ya que este tipo de trabajo no se espera normalmente de un músico. Ahora, el taller, dijo Gil con su voz sorprendentemente grave. Era tan alto y parecía tan adulto ahora que no podía creerlo. Me resumió los acontecimientos de los 2 últimos años. Se habían quedado sin manuscritos que pudieran imprimir,
así que habían decidido pedirle prestado un libro a Turi. A cambio, a ella y a Lutz les enseñaron la etiqueta adecuada en el orfanato. Creo que ahora cumplen la etiqueta lo suficientemente bien como para ser presentados a los Met nobles, dijo Fritz, que le había enseñado a Lutz. Vilma asintió con la cabeza, después de haber enseñado a Turi. Ambos han demostrado mucha ambición y han trabajado increíblemente duro. Visitaban regularmente el orfanato, y su ayuda en la crianza de Dirk y en el nacimiento de Lily resultó crucial. Supongo que tendré que darles las gracias a ambos también, respondí. De repente, Gil levantó la vista como si hubiera recordado algo. Turi recomendó que hiciéramos libros que enseñaran la etiqueta, y terminamos de imprimirlos el invierno pasado. Se están vendiendo bien entre la clase alta rica, ya que abarcan los saludos nobles. Deberías agradecérselo a ella también. ¿Sabes qué? Turi podría ser un verdadero ángel. 5 libros en total habían salido a la venta como productos mientras yo dormía, la colección de cuentos de caballeros, la colección de cuentos de mamá que le había dado a Turi, un libro de recetas escrito por Nicola e ilustrado por Vilma, y 2 libros sobre modales que habían reunido mis asistentes a sugerencia de Turi. También había un manuscrito que nos dio Lady Elvira, pero como nos dieron un plazo estricto para imprimirlos, solo hicimos los que fueron necesarios. Lady Elvira pidió la propiedad de todas las copias, incluso las que tenían errores, así que ya no tenemos ninguna versión, explicó Gil. Sus ojos vacilantes me lo decían todo, por supuesto, Elvira no permitiría que quedaran copias sueltas por el templo. Si Ferdinand viera uno, sin duda montaría en cólera y se dedicaría a destruir el taller. Madre, ¿realmente quería tanto un libro sobre él como para arriesgarlo todo? Gil también tenía un informe sobre los progresos de Haldensel. Los Gutenberg se habían movilizado a gran escala para establecer allí sucursales de los gremios de la planta de papel y de la imprenta, tras lo cual habían negociado el reparto de beneficios y demás, y luego habían ido a los talleres que Gieve Haldensel había preparado para compartir nuestra tecnología con los trabajadores. Trajimos de Ehrenfest las piezas metálicas necesarias para fabricar las imprentas, ya que Johann no estaba seguro de poder fabricarlas sin sus herramientas habituales. Compartimos los esquemas con los trabajadores, pero herramientas aparte, ni siquiera tienen la habilidad técnica para armar las piezas. Eso no me sorprende, respondí. Con Johann manejando mis órdenes precisas una tras otra, su habilidad técnica solo seguía mejorando. En este punto, estaba básicamente en un nivel totalmente distinto al de cualquier otro. Intentarán hacer sus propias letras tipográficas metálicas durante el invierno, y desean que comprobemos su calidad cuando llegue la primavera. Muy bien. Te agradezco que hayas viajado tanto para esto, Gil. Fue por el bien de la difusión de la industria de la imprenta, respondió, rompiendo una sonrisa que me recordó tanto a su juventud que no pude evitar sonreír también. Entiendo bien lo mucho que han trabajado todos en mi ausencia. Gracias. No esperaba menos de mis asistentes, dije, elogiando a todos una vez que sus informes estaban hechos. Una vez concluidos nuestros asuntos, Fran me acostó con varias tablas de madera. Las he recibido hoy del sumo sacerdote, Lady Rosemaine. Por favor, descanse y dedique su tiempo a leerlas. Ha dejado claro que no debes esforzarte demasiado en absoluto. Pero necesito escribir cartas. No temas, ya me he puesto en contacto con las compañías Plantin y Gilberta. Ahora puede descansar y dejarnos los preparativos de la reunión a nosotros. Dentro de 3 días partirás hacia el castillo, y a partir de ese momento deberás esforzarte hasta que llegue la hora de partir hacia la Academia Real. Asentí con la cabeza, luego me recosté en la cama y empecé a mirar las pizarras. En ellas había largas listas de todo lo que debía saber antes de entrar en la Academia Real, ordenadas por prioridad. En la parte superior estaban la historia y la geografía del país, la clasificación de los ducados en función del maná y el poder económico, los nombres y las historias de la familia real, y los nombres y las historias de los candidatos a archiduque que asistían a la academia al mismo tiempo que yo. En lo que a mí respecta, esto era perfecto. Ejeje. Ejejeje. Apuesto a que habrá tantos libros que leeré. Yo. Espera, necesito practicar. ¿Giros de dedicación? ¿Y el abuelo me va a someter a un régimen de entrenamiento físico?
¿Voy a morir antes de llegar a la Academia Real? Fran había organizado mi reunión de inmediato. Se celebraría mañana por la tarde, así que mi horario matutino era el mismo de siempre. Ahora que estaba despierta, Damuel vendría al templo en cuanto sonara la segunda campana para servirme de caballero guardián. Su aire juvenil se había desvanecido por completo, de manera que ahora parecía un adulto hecho y derecho. Al principio supuse que el visible cansancio de su rostro se debía a su amor perdido, pero en realidad se debía a que Bonifatius lo hacía trabajar hasta el cansancio durante el entrenamiento. Lord Bonifatius se ha pasado todos los días entrenando a los caballeros guardianes de la familia archiducal para asegurarse de que no volverás a correr peligro. Tanto Angélica como Cornelius se han hecho tan fuertes que apenas puedo creerlo. Entiendo. Eso hace que tenga más ganas de ir al castillo. Practiqué el jarspiel con Rosina después del desayuno, pero estaba tan oxidado que apenas podía mover bien los dedos. Dicen que 3 días sin practicar cambian el sonido, y tú has pasado 2 años durmiendo, así que no puedes evitar un ligero deterioro de tu capacidad de tocar. Sin embargo, debo decir que estás volviendo a la normalidad con bastante rapidez. Quizás sea porque, desde tu perspectiva, la última vez que tocaste fue hace solo unos días. ¿Seré lo suficientemente buena como para no avergonzarme en la Academia Real?, me pregunto. Debido a mi estancia en el Jurebe, todavía tocaba al nivel que se esperaría de un niño de 8 años, lo que seguramente no era lo ideal cuando iba a un lugar repleto de nobles que habían practicado hasta los 10 años. No hay necesidad de preocuparse, estarás bien si sigues practicando. El sumo sacerdote ha organizado un plan de estudio de dificultad rápidamente creciente, así que una vez que tus dedos vuelvan a moverse correctamente, no tendrás que preocuparte por avergonzarte. Incluso entonces, podía adivinar que apenas alcanzaría un nivel pasable. Era difícil recuperar el tiempo perdido en cosas de habilidad como esta, pero mi única opción era seguir practicando lo mejor posible. A la tercera campana, fui a ayudar a Ferdinand en sus aposentos. Sus asistentes prácticamente lloraron de alegría cuando llegué allí con Fran y Sam, lo que demostró lo dolorosa que había sido la carga de trabajo para ellos. Por favor, tengan en cuenta que pronto me iré a la Academia Real, así que solo les ayudaré hoy y mañana. Les advertí. Incluso el hecho de recibir menos convocatorias del castillo es más que bienvenido. Ahora tenemos fuerzas para seguir adelante. Solté un gruñido. Sylvester, ¿cómo te atreves a explotar a Ferdinand de nuevo? En cualquier caso, hice todo lo posible para acabar con las matemáticas que me habían dado, decidido a disminuir la carga de trabajo de Ferdinand en la medida de lo posible. Cuando terminé, me hizo un gesto con una expresión de gran satisfacción. Muy bien, dijo, entregándome una poción de recuperación. Muchas gracias. Acepté la poción, aunque en realidad me sentía bastante conflictuada al hacerlo, independientemente de si el sabor mejoraba o no. Dicho esto, sabía que Ferdinand lo había hecho por cualquier bondad que tuviera en su corazón, así que al menos tenía que mostrarme agradecida. Después de la comida, fui a echar un vistazo al orfanato y al taller, tanto para anunciar mi recuperación como para elogiar a todos por su duro trabajo. Gil y Damuel me acompañaron, y Mónica y Nicola volvieron a la habitación de la directora del orfanato antes de tiempo para hacer los preparativos necesarios. El orfanato había cambiado en muchos aspectos. Varios de los aprendices habían alcanzado la mayoría de edad, y algunos de los niños que no habían sido mayores que yo eran ahora aprendices de pleno derecho. En cuanto a los niños prebautizados, Dirk y 3 bebés andaban a gatas. Delia siempre había sido guapa, pero ahora era una belleza que dejaba boquiabierta, mientras que Dirk era un niño pequeño sin mucha cara de niño ya. Supongo que Camille también es así de grande ahora. Si seguían creciendo a este ritmo, Camille y Dirk acabarían siendo más altos que yo en poco tiempo. La sola idea me llenaba de una sensación instintiva de temor. Lady Rosemaine, la compañía Plantin ha llegado, anunció Fran mientras yo estaba sentado en mi escritorio, revisando el balance del taller que había recibido de Gil. Beno, Mark y Lutz subieron hasta donde yo estaba en el segundo piso. Aunque no había crecido tanto como Gil, Lutz era mucho más alto ahora, llegando hasta los hombros de Fran. Llevaba una expresión afilada, y tal vez debido a que se había forjado en el fuego del constante ajetreo,
percibí que irradiaba el aura de un trabajador capaz. Tras las tediosas presentaciones habituales, entré en mi habitación oculta. Hill y Damuel me siguieron, como solían hacer cuando trataba con la compañía Planting, y nada más cerrar la puerta salté directamente a los brazos de Lutz. «Lutz, qué alto estás ahora». Hubo un golpe audible cuando me atrapó. En lugar de que mi cabeza llegara a sus hombros como estaba acostumbrada, acabó enterrada en algún lugar entre su pecho y la parte baja del estómago. La distancia de 15 centímetros que nos separaba se había convertido en algo así como 30 centímetros, y mi estado de ánimo cayó en picada en un instante. Beno se acercó, me dio unas palmaditas en la cabeza mientras me aferraba a Lutz, y luego parpadeó un poco sorprendido. «Rosemain, ¿te has encogido?» «No. No he aumentado de estatura, pero tampoco me he encogido, malvado. No es que me haya dormido porque haya querido». Podía sentir cómo las compuertas de mi interior cedían cuando las palabras salían de mi boca. Antes de darme cuenta, las lágrimas corrían por mis mejillas, y tal vez porque normalmente no se me permitía mostrar mis emociones, no había forma de detenerlas. Lo siento por eso. ¿Alguien más lo ha mencionado? ¿O simplemente has estado conteniendo esas lágrimas desde hace tiempo?, preguntó Beno, lo que me hizo reflexionar. Ferdinand me dijo que no me emocionara, ahora tengo aún más maná, así que no puedo arriesgarme a perder el control. Sin embargo, creo que realmente quería llorar después de todo. ¿No es muy grave perder el control de tu maná? No pasa nada, de verdad. Tengo 4 herramientas mágicas de mejora física en mis extremidades. Muy bien. Llora todo lo que quieras, entonces. Este es probablemente el único lugar donde puedes hacerlo, dijo Beno, alborotando mi cabello antes de alejarse. Lutz esbozó una pequeña sonrisa y me dio una palmada en la espalda. Sí. Llora todo lo que quieras. Sinceramente, me alegra ver que no has cambiado mucho. El otro día estuve hablando con Turi sobre cómo sería si de repente acabaras siendo una persona totalmente nueva. Lutz. Saber que por fin podía dejar salir libremente mis emociones hizo que toda la tensión se drenara de mi cuerpo. Me aferré a Lutz y lloré tan fuerte que incluso me sorprendí a mí misma, hasta que finalmente todo salió de mi sistema. Sentí una oleada de alivio, como si todo el miedo y la frustración que se habían acumulado en mi interior hubieran salido junto con las lágrimas. Levanté la vista y vi la cara de Lutz, que estaba más arriba de lo que recordaba. Era agradable ver que sus ojos de jade eran los mismos de siempre, al menos. Lutz, te sientes muy diferente de lo que solías, ahora estás todo duro y musculoso. Tanto tú como Gil han crecido mucho. Además, los dos parecen tan varoniles ahora, y Gil parece una persona totalmente diferente. Pero tú no, Beno. Solo pareces viejo. ¿Qué fue eso, mocosa? Solté una risita y le saqué la lengua mientras usaba a Lutz como escudo, pero Beno todavía se las arregló para apretar un puño contra mi cabeza con una mueca. Grité. Duele. Esto parece un castigo bastante decente. Te hará bien recordar lo mucho que hemos trabajado por ti. Oh. Pero estamos aquí para hablar exactamente de eso, ¿no? Entonces deja de joder y presta atención. Te contaré todo lo que ha pasado. Asentí y me senté, en el regazo de Lutz. Beno se sentó frente a mí y me lanzó una mirada fría. ¿Hablas en serio?, preguntó. Déjame esto, aún no me he recuperado de mi deficiencia de Lutz. Además, tengo que estudiar 2 años de estudios antes de ir a una escuela llena de nobles durante un tiempo, así que necesito cargarme ahora mientras pueda. Bien. Haz lo que quieras. Yo me adelantaré y daré mi informe. Beno me puso al día sobre el progreso y el estado de la industria de la imprenta en Haldensel. Al contrario que en Ilgner, donde solo habíamos tenido que enseñarles a fabricar papel, al parecer habíamos tenido que enseñar a los lugareños a fabricar letras tipográficas metálicas y a gestionar otros aspectos cruciales de la industria de la imprenta. Al final, un mes no había sido suficiente, y su plan era volver a visitar la provincia la próxima primavera para comprobarlo todo.
También había otras cosas que se habían paralizado, ya que requerían mi aprobación. Bien. Rodaremos por allí la próxima primavera en mi bestia alta, y luego nos lanzaremos a través de todo el trabajo que hay que hacer, dije. Acabar con él, No se puede pedir nada más. De momento, me alegro de que te hayas despertado. Realmente necesitamos que controles a tu gente. No puedo soportar más reuniones en las que un montón de archinobles me miran fijamente mientras el sumo sacerdote me mira con simpatía. Rápidamente desvié la mirada. No era difícil imaginarse a Beno en esa situación, rodeado de nobles de Haldensel que se preguntaban si la imprenta les reportaría realmente un beneficio, mientras Elvira estaba a su lado ansiosa, impulsada a establecer un taller por sus propios motivos ocultos. Bueno. ¿Qué puedo decir? Mis simpatías. Beno prosiguió explicando que habían tenido que lidiar con un encargo ultra urgente de Elvira que necesitaba que se hiciera a tiempo para la convivencia invernal. Cuando terminó, le entregué a Lutz una carta para mi familia. ¿Qué debo hacer con esto? Preguntó. Yo vivo en la compañía Plantin desde el verano pasado, y Turi vive ahora en la compañía Gilberta. ¿Qué? Oh, claro. Ella también es Leger. Cuando Turi había cumplido 10 años, las compañías Plantin y Gilberta estaban en pleno proceso de traslado tras convertirse en dos negocios separados, así que no había podido mudarse a la tienda inmediatamente. El grupo de Beno se alojaba ahora en la segunda planta de la compañía Plantin, mientras que Corina y Otto se habían trasladado de la tercera a la segunda planta de la compañía Gilberta. Solo una vez hecho todo esto se preparó una habitación para Turi. Puedes entregarlo directamente en su casa, dijo Beno. Solo guárdalo por ahora, Lutz. Entendido, maestro Beno. Una vez resuelto esto, le expliqué que no podríamos vernos durante un tiempo, ya que iba a ir a la Academia Real a partir del invierno. Beno me pidió que hablara con la nobleza sobre la industria de la imprenta en Haldensel, tras lo cual mi reunión con la compañía Plantin llegó a su fin. Gil, agáchate. Te voy a dar una palmadita en la cabeza por haber trabajado tanto, le dije. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, cuando le tendí la mano. Lady Rosemaine, ya soy demasiado mayor para eso. ¿Qué? Oh, de acuerdo. Bien. Lo siento. Gil tenía una expresión tan incómoda mientras me rechazaba que, por reflejo, retiré la mano. Aunque ciertamente había crecido, pensé que era la misma persona por dentro, pero solo entonces recordé que era un chico de 14 años en plena pubertad. El Gil que conocí y al que le gustaban las palmaditas en la cabeza se ha ido para siempre. Me siento un poco triste ahora. Después de 2 años enteros, supongo que tiene sentido que él también cambie por dentro. Pero cuando me desplomé con tristeza, Gil se arrodilló y bajó la cabeza frente a mí. En realidad. Acabo de recordar que sí quiero palmaditas en la cabeza. Por favor, adelante. Sabía que solo lo decía por mí, pero no quise rechazar su amabilidad. Alcancé su cabeza adulta y le acaricié suavemente el pelo, que me pareció un poco más áspero de lo que recordaba. Probablemente sería la última vez que pudiera elogiarlo así. Has trabajado muy duro durante los 2 últimos años. No puedo describir la alegría que sentí al despertarme y ver 5 libros nuevos a mi lado. Gracias. Sigue así. Claro. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.